Es el hombre del Oizu y tiene 11.700 años. El más antiguo hallado en Navarra. Nos adentramos hoy en la cueva de Rotalde, en el Valle de Erro, donde lo han encontrado. Un descubrimiento prehistórico, el más relevante de los últimos años en la comunidad foral y también en Europa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hallazgo de gran trascendencia, sobre todo por el buen estado en el que se ha encontrado el esqueleto completo y que pertenece a un joven de entre 17 y 21 años. Llama la atención que tiene un impacto en el cráneo. Íbamos por una galería con ánimo de explorar el sistema y explorar la cavidad y aparecieron los huesos. Estamos ante un hallazgo de los más relevantes para la prehistoria en los últimos años de Navarra y también, bueno, pues del conjunto de la península. Vayamos a la presidenta Chivite, que hoy, por cierto, ha hecho también balance de este primer año de pandemia, cuando estamos a punto de cumplir 12 meses del estado de alarma. Un año muy duro, pero con un horizonte esperanzador por las vacunas. La presidenta asegura que abril y mayo serán meses con un ritmo de inmunización mucho más altos. Hoy hemos querido salir a la calle para preguntar cómo recuerdan todo lo que pasó hace justo un año. Nuria Monreal, Álava. No sé, venía como casi el fin del mundo, una cosa un poco extraña porque era una incertidumbre. A comprar comida que, por cierto, guardé comida como para 2 meses. Un familiar médico y nos dijo que se nos venía algo importante. Tampoco nos volvimos locos, angustia porque ya tenemos una edad, pero nada más. Y susto el que se han llevado un matrimonio de hablitas. Estaban en el salón viendo la televisión cuando un camión se ha llevado, como ven por delante, el balcón de su casa. Por suerte, solo hay que lamentar daños materiales. Oímos un poco de ruido, ron, 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 y luego catapum, que se nos venía la casa encima. Yo pensaba que se nos venía la casa encima con un susto tremendo. Y en este día de balance recordaremos también algunas de las imágenes que más nos han marcado este año. La crónica de una pandemia captadas por el objetivo de 36 reporteros gráficos navarros. Bueno, y el coronavirus deja 3 bajas en Osasuna para el partido ante el Real Valladolid de este sábado. Oyer, Roberto Torres y Unai García son baja tras tener contacto con un positivo. El resto del equipo ha completado hoy la preparación para un duelo importante para Osasuna. Es un partido de esos que marcan, ¿no? Sobre todo de ganarlo, ¿no? Porque pondríamos ya el 3 por delante, digamos, en la clasificación, en la puntuación y nos veríamos muy cerca del objetivo, ¿no?